Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestros tema que hemos estado conversando sobre la ecología. Entonces, como recordaremos, la vez pasada estuvimos hablando de las relaciones que existen, pues, de forma ecológica, ¿no? Entonces sabemos que hay un individuo, que sería un organismo de una especie, una población, que son varios organismos de la misma especie, una comunidad, que es la interacción que existe entre diferentes poblaciones, es decir, entre diferentes grupos de una especie en específico. Entonces, por ejemplo, acá vimos como por ejemplo los perros, flores, aves y entre otras especies, pues cuando interaccionan se denominan comunidad. Y un ecosistema es una comunidad que se encuentra establecida en un lugar específico y pues que se afecta por él. Como en este caso vemos pues un lago, una pradera, una montaña, y que pues evidentemente esto genera también unas ciertas temperaturas y ciertas condiciones que también ayudan o afectan pues a las especies que están trabajando. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema de ecología, pero ya no vamos a hablar de cómo se denominan esas interacciones en cuanto a la cantidad de individuos, sino que vamos a ver cómo estos interaccionan en comunidad. Entonces recordemos nuevamente, cuando estamos hablando de comunidad es la interacción que hay entre una especie y otra, o una población de una especie con otra, y cómo pues esto afecta como tal el medio y su forma pues de convivir. Entonces, primeramente vamos a mirar que esto que estamos observando acá son los niveles de organización externa, que fuimos los que vimos la clase anterior, mientras que en esta ocasión vamos a mirar las interacciones que existen, como dijimos, en la comunidad. Entonces, pues hay cuatro generales tipos de interacción que existen en una comunidad. Recordemos que estamos hablando de diferentes poblaciones que interaccionan entre sí de diferentes formas. Entonces las interacciones pueden ser comensalismo, mutualismo, depredación o competencia. Entonces veremos, por ejemplo, muchos ejemplos que nosotros hemos observado en la naturaleza de cómo algunas especies interactúan con otras y cómo pues estas se ven afectadas, beneficiadas o pues simplemente no lo tienen en consideración. Entonces, la primera que vamos a ver es comensalismo. ¿Cómo se define el comensalismo? El comensalismo es la interacción existente entre una o más especies. En general, esta interacción lo que nos dice es que una especie se beneficia de otra especie. Entonces, normalmente estas interacciones generan un beneficio para alguna de las dos especies o ambas. Entonces, en el caso del comensalismo, una especie se está beneficiando de otra, pero no genera beneficios ni tampoco daños o perjuicios a pues el otro individuo o a la otra especie. ¿Qué quiere decir esto? Una especie se ve completamente beneficiada de la interacción que está teniendo, mientras que la otra especie que hace parte de esa interacción no siente ni un beneficio ni un problema al tener a este individuo pues generando esa interacción. Un ejemplo importante es pues el clavel de aire que crece en algunos árboles para conseguir mejores condiciones de iluminación. Simplemente es una especie de planta que se empieza a crecer en otra, pero no toma nutrientes de esta, es decir, lo único que le sirve es que se encuentra en un lugar pues más alto y esto permite más ingreso de luz solar, pero no está haciéndole ningún daño a la planta en la cual se encuentra pues en la cual se genera esta nueva planta. La otra planta o el gran árbol no se ve afectado, pero a su vez tampoco se ve beneficiado, simplemente es algo que el árbol no siente y realmente no le importa. Un ejemplo muy similar a este es también cuando vemos una ave generando su nido en las ramas de los árboles. Los árboles no sienten realmente que haya nada que las esté afectando de forma negativa y tampoco las beneficia de ninguna forma el tener ese nido ahí, pero sí está beneficiando a las aves en generar pues un lugar seguro para ellas. Entonces ese es a grandes rasgos lo que nosotros denominamos comensalismo. Por otro lado, también vemos otro ejemplo de comensalismo, esta vez en un ecosistema marino, en el cual el pez rémora se adhiere al cuerpo del tiburón, facilitando su desplazamiento y alimentación. Entonces la rémora es un pez que se junta con el tiburón, pero que no hace parte de su cadena alimenticia, es decir, el tiburón no siente atracción en búsqueda de consumir a este pez, es decir, no lo afecta.
de hecho lo beneficia porque los restos de lo que consume el tiburón los puede estar tomando la rémora. Además, le ayuda también a aumentar su velocidad en cuanto a pues, el medio en el cual evidentemente se están movilizando. Por otro lado, el tiburón realmente no siente ningún beneficio de que este pez lo esté acompañando, aunque tampoco siente ningún daño. Entonces este es otro ejemplo evidente de comensalismo en el cual una especie se está beneficiando de otra sin necesidad de dañarlo, pero tampoco lo beneficia de ninguna forma. Ahora, el otro tipo de interacción es el mutualismo, donde existen dos poblaciones, una población 1 y una población 2, o pueden haber más incluso. En esta interacción lo importante es que ambas especies se benefician de esta interacción, es decir, ambas, a partir de lo que se está realizando, a partir de la interacción que se genera de forma natural, ambas especies se benefician y pues evidentemente mejoran su calidad de vida en general. Un ejemplo de esto pues son las garcillas boyeras, que nosotros hemos visto que son algunos tipos de aves que se paran en grandes mamíferos como puede llegar a ser el rinoceronte. Entonces lo que hacen estas garcillas boyeras es alimentarse de parásitos. Consumen algunos pues, microorganismos y algunos insectos que se paran en estos grandes mamíferos en búsqueda de tomar su sangre. Entonces ellas consumen estos parásitos. Y por otro lado, entonces las aves se están alimentando y por otro lado, pues el rinoceronte está perdiendo parásitos, o sea que está mejorando pues su salud, ¿no? Entonces las garcillas boyeras consumen el alimento y los bóvidos, en este caso pues el rinoceronte, está siendo desparasitado. Ambos se ven beneficiados. Uno se está alimentando, mientras que el otro pues está mejorando su salud o evitando generar patógenos o enfermedades pues en su cuerpo. Aparte, evidentemente que los parásitos estarían consumiendo pues los recursos del rinoceronte, es decir, su sangre, y pues perdería energía, ¿no? En este caso pues se mantendría. Entonces esta es una relación beneficiosa para ambas especies. Otro ejemplo de mutualismo evidentemente es el que sucede cuando las abejas polinizan las flores en las cuales ellas toman el polen, ¿cierto? Es decir, consiguen alimento, pero a su vez también generan la reproducción de las flores. Esto genera pues un evidente beneficio para ambas especies. El ave se alimenta mientras que la flor logra reproducirse. Eso es en general lo que nosotros decimos o lo que hace referencia a el proceso de mutualismo o a las interacciones que nosotros denominamos mutualistas. Por otro lado, estamos hablando también de la depredación o consumidor recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un individuo o un organismo que se alimenta de otro organismo o se alimenta de otra población. Una población se alimenta de otra. Existen dos tipos de depredación o consumidor recurso, que sería depredación, que es cuando un animal, en general podríamos decir animal, depreda a otro animal, es decir, consume los recursos o en general se alimenta de los tejidos de un animal, de otro animal. Por otro lado, cuando estamos hablando de herbivoría, pues evidentemente es un ser vivo alimentándose de otro, pero pues genera ciertas diferencias, ya que las plantas pues hasta cierto punto no podríamos llegarlas a considerar como seres que tengan pues nervios, ¿no es cierto? Por lo tanto pues no generan dolor y pues tienen otras características, otro tipo de tejidos y pues otro tipo de locomoción, etcétera. Entonces pues digamos que están clasificadas de una forma distinta. Depredación cuando se consumen animales, herbivoria evidentemente cuando se consumen plantas. Por otro lado, el parasitismo no podría llegar a ser considerado un tipo de depredación como tal, ya que el depredador normalmente termina quitándole la vida, ¿no?, a pues el ser con el cual se está alimentando. Por el otro lado, el parásito no necesariamente consume el total del recurso que se está consumiendo, sino que muchas veces pues simplemente genera una molestia o una enfermedad. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, serían los mosquitos, que consumen parte de nuestra sangre. Evidentemente nosotros no nos estamos beneficiando de esa interacción, sino que hasta cierto punto nos perjudica y dependiendo pues del lugar en el cual nos encontremos incluso pueden llegar a generar enfermedades, pero los insectos se estarían beneficiando. No es una depredación, ya que pues estos insectos no nos
quitan la vida por completo, pero sí toman una parte de nuestro tejido y por lo tanto es un parásito. Eso también sucede con muchos otros parásitos de microbiota que se generan en nuestro organismo. Ya podríamos decir, por ejemplo, en la flora bacteriana de nuestro estómago hay algunas bacterias que pueden llegar a ser consideradas pues parásitos porque están consumiendo los recursos que deberían ser nuestros, como por ejemplo la lombriz, que nosotros ya sabemos que se forma muchas veces en el tracto intestinal. Entonces, un evidente ejemplo de depredación sucede cuando una población animal pues alimenta a otra población, que en este caso es denominada presa. Acá vemos pues por ejemplo una gacela huyendo de un depredador y pues nos damos cuenta que evidentemente se la va pues a comer, ¿no? Eso es depredación en general. Por otro lado, pues la herbivoría es cuando una especie animal consume una población vegetal o una población animal consume una población vegetal. Son dos seres vivos, pero pues como dijimos, el material vegetal suele tener ciertas características bastante distintas y suficientemente diferenciadas para que no sea considerado depredación. Finalmente, el parasitismo, que como dijimos, pues puede ser un gran ejemplo, hasta cierto punto los mosquitos, ¿no? Entonces existen dos tipos de parásitos: los endoparásitos, que viven y se alimentan en el interior de un organismo, y los ectoparásitos, que viven y se alimentan en el exterior de un organismo. Por ejemplo, las lombrices que nosotros dijimos serían un endoparásito, y cuando estamos hablando de mosquitos serían un ectoparásito. Finalmente, el último tipo de interacción es la competencia, en la cual dos tipos de poblaciones, hasta cierto punto por su mismo nombre nos lo indica, compiten o luchan por un mismo recurso, que puede llegar a ser un recurso alimenticio, como en este ejemplo que estamos viendo, dos aves de diferentes especies luchando por pues un recurso alimenticio, o también puede ser terreno, como nosotros hemos visto, muchos animales son territoriales y luchan por el espacio en el cual se encuentran. También pueden llegar a ser otras condiciones, pero en general lo que se busca es que esta competencia se genera cuando dos especies o dos poblaciones están luchando por un mismo nicho, por ocupar un lugar en el ecosistema, y es finalmente esto lo que nosotros denominamos competencia. Bueno, para evaluar esta temática buscaremos un ejemplo de cada una de estas interacciones nuevamente en el ecosistema que nosotros escogimos para pues mirar también sus relaciones ecológicas, ya no simplemente las relaciones que tienen que ver con la interacción entre individuos, sino también en cómo estos se benefician o perjudican dependiendo de la interacción que tienen. Bueno, espero que esto les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.